tenemos poquita, creo que trabajemos el día de hoy. Yo les voy a poner una presentación que va a ser esta. Pero me voy a ir hacia esta. Quiero, fíjense bien cómo está aquí. El día de hoy vamos a manejar las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional. Y voy a manejar las dos teorías que hablan sobre estas diferencias. Para la teoría dualista, sí va a haber diferencias entre el derecho interno y el derecho internacional, y estas diferencias van a ser en cuanto a sus fuentes, en cuanto a las relaciones que regulan, en cuanto a la obligatoriedad de la norma, en cuanto al aparato coactivo y, por supuesto, en relación a los tribunales. Para la siguiente, que es la teoría monista, no. Dice que no existe diferencia entre el derecho interno y el derecho internacional, que ambos forman un solo sistema jurídico y que adopta dos modalidades. Y nos ponen aquí como el caso del tronco de un árbol. El tronco del árbol es el derecho. Es uno solo y que se puede, algunas de sus ramas, vamos a suponer que este árbol que tiene un tronco grande es el derecho, y se manejan dos ramas. De una de las ramas es el derecho interno y la otra es el derecho internacional, pero ambos forman un solo sistema jurídico, un solo aspecto del derecho. Para la teoría monista no hay diferencias, todo es uno. Pero la otra teoría dice que sí hay diferencias. Entonces, generalmente les dejo que participen los días viernes haciendo como un recuento de mis clases de ética. Permito que mis alumnos tomen la batuta y participen muchísimo los días viernes. Entonces, yo les voy a señalar que la teoría dualista dice que sí existe una enorme diferencia en el derecho interno y el derecho internacional. Les pongo el ejemplo. Si vamos a manejar las diferencias por las fuentes, me refiero a las fuentes de creación del derecho para el derecho interno y para el derecho internacional. Por ejemplo, hay una diferencia entre las fuentes del derecho interno, que son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, principios generales del derecho y la equidad y la doctrina. Entonces, tengo esas fuentes en derecho interno. En derecho internacional, tengo fuentes como los tratados, la jurisprudencia internacional, la costumbre internacional, pero también tengo doctrina y equidad. Entonces, quiero ver si esto es lo mismo en cuanto a las fuentes. No sé si logré explicarme. ¿Sí? Creo que sí, profesora. Ok, vamos a empezar porque déjenme mostrarles aquí. Generalmente los días viernes es a lo que nos vamos a referir. Vean, aquí tengo una libretita. Aquí voy anotando la participación de mis alumnos. Ya tengo la participación del grupo 2804. Ahora voy a anotar al grupo 2802, que son ustedes, para ver quiénes participan. Esto es el grupo de las 8 de la mañana. Entonces, para ir anotando las participaciones de mis alumnos. Entonces, voy a explicar nuevamente. La teoría dualista dice que sí hay una diferencia entre el derecho interno y el derecho internacional, y va a ser un listado de las diferencias. Dice que hay diferencia en cuanto a las fuentes, que hay una diferencia por las relaciones que regula, en cuanto al aparato coactivo, etcétera, que sí hay una diferencia. Si nosotros manejamos el primer punto, que son las fuentes, yo les digo, las fuentes del derecho interno, pues es la ley, pero la fuente del derecho internacional es los tratados. Entonces, aquí ya establecimos una diferencia. ¿Por qué es diferente la ley del tratado, jóvenes? ¿O no hay diferencia? En el proceso de creación de la ley
y el proceso de creación del tratado. ¿Hay diferencia o no? Maestra, sería muchas veces porque los tratados se desprenden de la ley. Los tratados se desprenden, o los tratados atienden más bien a las condiciones y necesidades de los estados. Eder. Porque, Bueno, sí. o sea, hay que irnos como ubicando. Edgar, ¿qué opinas? Sí, maestra, bueno, yo recuerdo en una de sus clases anteriores que comentó que el derecho interno regula soberanamente a través de los órganos del Estado y las relaciones jurídicas de sus sujetos destinatarios. Entonces, de lo que plantea, considero que el derecho interno es el producto unilateral del proceso legislativo del Estado y el derecho internacional público genera sus normas por la voluntad común de los mismos. Sí, puede ser, puede ser. Ahorita voy a ir clarificando algunas ideas. Vamos a escuchar a Andrea, por favor. Andrea. Sí, profesora, respecto a su pregunta, pues realmente en el proceso para crear los tratados y en el proceso para crear las leyes, siempre existe un acuerdo entre las partes que lo hacen. Por ejemplo, para las leyes internas, pues el Congreso de la Unión tiene que estar de acuerdo. Sin embargo, para los tratados internacionales, normalmente los países tienen que elaborar como tal sus proyectos y todo esto, pero también ellos deciden cómo se suscriben, en qué términos se suscriben también, en si van a seguir tal cual el tratado y si van a modificar, por ejemplo, su derecho interno para que se pueda ajustar y acoplar a los tratados que suscriben y este tipo de cuestiones. Entonces, podría decirse que sí hay una diferencia, pero al igual que normalmente se trata de homologar estas situaciones, o sea, normalmente no quieren que se contrarie el derecho interno con el derecho internacional, puesto que, por ejemplo, en materia de derechos humanos, pues México sí ha hecho reformas para acoplarse a estos tratados. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Es correcto, jóvenes. Atendiendo a las fuentes, sí establecimos una diferencia, porque tratándose concretamente de la ley es un proceso de creación unilateral. La ley es creada por un órgano del Estado. No participamos los particulares en la creación de la ley. Participan exclusivamente el órgano destinado para ello, que es el Poder Legislativo. Es un poder del Estado que se encarga exclusivamente de la creación de la ley y es un aspecto unilateral. En el caso de los tratados, pues aquí la participación ya no es unilateral. El proceso de creación de un tratado es bilateral mínimo o plurio multilateral. Aquí participan por lo menos 2 o más estados en esta creación de un acuerdo internacional. Entonces, desde ahí ya se marca una diferencia de que en cuanto a las fuentes del derecho interno y el derecho internacional, sí hay una diferencia en el proceso de creación de la ley. Pero recuerden que no solamente tenemos el derecho interno a la ley, tenemos a la costumbre, pero tenemos costumbre interna y tenemos costumbre internacional. La costumbre interna solo obliga a los individuos que pertenecen a ese estado, a ese país, a esa comunidad. En el caso del derecho internacional, la costumbre internacional obliga o de alguna manera le señala ciertas condiciones a varios grupos o varias comunidades. Entonces, aquí estamos viendo también otra diferencia. En el caso de la jurisprudencia, tengo jurisprudencia interna, que la jurisprudencia interna se aplica exclusivamente por parte de los órganos del Estado a los casos concretos, mientras que la jurisprudencia internacional se va a aplicar en el caso de estados. Entonces, vean cómo por las fuentes hay diferencias en cuanto a la aplicación, creación, etcétera. No sé si estamos siendo claros en esto que estamos manejando. ¿Sí queda? Sí, maestra. ¿Sí? O sea, quiero que vayan viendo estas diferencias en cuanto a las fuentes y todo esto. Sí vamos a tener diferencias en cuanto al proceso de creación, etcétera.
Y si nosotros nos pasamos a la siguiente lista, que obviamente sería todo lo relativo a las relaciones que regulan, ¿cómo se regulan las relaciones en derecho interno? Estoy hablando de las relaciones, les pongo el ejemplo. En derecho interno, las relaciones son de suprasubordinación, es decir, hay un órgano superior llamado Estado que establece los derechos y obligaciones que le corresponden a los nacionales. Y no quiero hablar de los ciudadanos. Más adelante en la otra materia, si tengo la suerte de tenerlos, les explicaré por qué ciudadanía y nacionalidad no son lo mismo. Los ciudadanos son nacionales, pero hay nacionales que no son ciudadanos porque no tienen la mayoría de edad. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de que me hablen de ciudadanos. Los ciudadanos son los que ya tienen 18 años para arriba, pero el Estado también regula a los menores de edad y no son ciudadanos. Entonces, chequen ahí ese punto. Entonces, por las relaciones que regulan en el derecho interno, las relaciones son de supra a subordinación. Es decir, existe un ente superior llamado Estado que determina los derechos y obligaciones para sus súbditos. Así de esta manera manejo a todos, para sus súbditos. En el caso del derecho internacional, las relaciones son de coordinación. No hay ningún ente superior. Aquí todos los estados se manejan de forma igualitaria y no hay un ente que le imponga. Estoy hablando de teoría, jóvenes. No hay un ente que le imponga cómo debe de conducirse. Entonces, dentro por la relación que regula, en derecho interno tenemos un ente superior. En derecho internacional no existe. ¿Sí están de acuerdo? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, esta sería por las relaciones que regula. En una son de suprasubordinación y en el derecho internacional son de coordinación. Entonces, desde ahí ya establecimos la diferencia. Y ahora sí, les dejo a ustedes por la obligatoriedad de la norma. ¿Por qué es obligatoria la norma en derecho interno y por qué es obligatoria la norma en derecho internacional? ¿A qué nos referimos? ¿Sí me explico? ¿Sí me explico a qué se refiere con la obligatoriedad de la norma? Miren, en derecho interno tenemos una serie de reglas que permiten vivir en convivencia pacífica a todos los individuos. Hay una serie de normas que son obligatorias, por eso es la obligatoriedad de la norma. O la cumples o te sancionan. En derecho interno está muy claro establecido en códigos y leyes el trabajo que se tiene que hacer en cuanto al respeto a las leyes. Tú violentas una ley, inmediatamente te sancionan. O infringes una cuestión de códigos ético y te sancionan. Código ético me refiero al código no como delito, sino como infracción. Te castigan, por ejemplo, que te pasas un alto. Ya tienes una sanción de tipo administrativo, pero es una sanción. O bien, en derecho internacional, lo explicó perfectamente el otro grupo, me dicen, como señalamos en el caso de la particularidad de la sanción, yo creo que aquí la obligación de la norma es dejar fuera de la cooperación al Estado violador de las normas. Y es correcto lo que señalaron los jóvenes. Es cierto, en derecho interno tengo muy claro la obligatoriedad de la norma. ¿Por qué? Porque inmediatamente te sancionan. En el derecho internacional, el miedo a quedar fuera de la cooperación internacional hace que los estados cumplan. Y en caso de que no lo hagan, eso de que te excluyan, por ahí los jóvenes hablaron de la exclusión y es correcto, que te excluyan, esto les da temor de quedar fuera de esta cooperación. No sé si estoy siendo clara, jóvenes. Sí, profesora, todo claro. ¿Vamos captando? Para hablar de estas diferencias.
diferencias que estamos marcando. Eso es en cuanto a la obligatoriedad de la norma, pero también tengo lo relativo al aparato coactivo. Va muy relacionado con esta obligatoriedad de la norma. Inmediatamente que una persona en derecho interno violenta una norma, el aparato coactivo así, ipso facto, rapidísimo, se pone en movimiento. En derecho interno, la persona que cometió la violación a una norma es castigada de manera inmediata. Es decir, el Código Civil, el Código Penal, el Código Fiscal establecen normas que regulan el comportamiento, la obligación de las personas. Concretamente me iría al Código Penal para ponerlo de ejemplo. La persona que comete un delito cae inmediatamente en un proceso de castigo. El aparato coactivo llamado Estado se pone en función para detener, procesar y castigar al sujeto. Así rápido. En el caso del derecho internacional es diferente. Se llega a cometer una violación a una norma de derecho internacional y aquí lo que se trata de ver es que el Estado asuma su responsabilidad y acepte que cometió una violación a una norma de derecho internacional y la trate de alguna manera de reparar. Pero también tenemos tribunales que se encargan, en caso de que no lo haga de manera voluntaria, que se le imponga una sanción. Entonces, aquí ya estoy ligando a los tribunales, que sería el otro elemento. ¿Hay una diferencia entre los tribunales? Sí hay diferencia. En el caso del derecho interno, tenemos tribunales que se manejan por instancias. Es decir, tenemos un ordenamiento que va estableciendo una etapa, otra etapa y así. Esta es la forma como los tribunales internos funcionan. En el caso del derecho internacional, los tribunales son de alta jerarquía. Tenemos a la Corte Internacional, que pertenece a las Naciones Unidas. ¿Es correcto? Eso lo dijeron los jóvenes del otro grupo. Sí, es correcto. La Corte Internacional, que pertenece a las Naciones Unidas, se encarga de castigar el comportamiento violatorio de normas por parte de los estados. Entonces, tengo tribunales, acá no tengo etapa, como tengo en derecho interno. Sí, ¿qué pasó, Andrea? Iba a preguntarle, profesora, que si en lo que podrían ser más o menos similares el derecho interno y el derecho internacional es que generalmente se busca que antes de llegar, por ejemplo, a estas instancias que ya son más, digamos, duras, se busca una conciliación previa. O sea, por ejemplo, en el derecho internacional casi siempre se está buscando que exista una conciliación en donde se pueda resarcir el daño de otras formas. Sí, claro, en derecho internacional sí se busca en caso de violación a una norma de carácter internacional, que más adelante les voy a señalar los casos. Se busca que el Estado primeramente se responsabilice y trate de reparar en la medida de lo posible. En el derecho interno, la reparación del daño siempre es forzosa, va implícita la reparación del daño. Un juez que cita o que emite un dictamen, una sentencia, generalmente va a señalar la reparación del daño, pero también trae aparejada una sanción. Acá sí, en derecho interno es distinto. Siempre va a hablar de reparación del daño, pero también va a imponer una pena, un castigo. En el caso del derecho internacional, no es castigarlo. Realmente lo que se hace a través de los tribunales es que se finge o se utilice el derecho para que un Estado sea considerado como responsable y que este Estado que ha sido considerado responsable repare el daño e indemnice incluso muchas veces. Cosa de que no vas a parar a la cárcel, ¿verdad? Como pasaría en el derecho interno. Entonces hay una diferencia en el manejo de los tribunales, si se dan cuenta también. No sé si fui clara, jóvenes. ¿Sí queda? Profesora. Ok. Entonces, más o menos para que vayan viendo esta parte. Es importante establecer la diferencia, por eso se las puse aquí. Esto es establecer las diferencias entre el derecho interno y el derecho internacional.
si entendemos que hay una, fíjense que por las fuentes, bueno, pues tenemos algo muy interesante. Ahorita voy a retomar este punto al hablar de las fuentes del derecho. Por las relaciones que regulan no creo que tengan problema porque estamos hablando aquí de las relaciones de supracoordinación o de coordinación, dependiendo si es derecho interno o derecho internacional. Obligatoriedad de la norma es, estás dentro de una sociedad que establece el comportamiento que está regulado por el derecho. Tú violentas una norma de derecho interno y el aparato coactivo entra en funciones inmediatamente y los tribunales castigan. Entonces, lo tenemos todo terriblemente delimitado. Entonces, ahí está esta parte. Esto de la teoría monista, ya les dije, no hay diferencias. Para la teoría monista el derecho es uno solo y que esta bifurcación que se da entre el derecho interno y el derecho internacional solamente es por cuestión de rama, pero que ambos forman un solo sistema jurídico. Por eso me gusta ilustrarlo con un árbol. El árbol, su tronco de ese árbol es el derecho y las ramas pueden ser el derecho interno y el derecho internacional, pero no pertenecen a sistemas jurídicos diferentes. Entonces, para que se recuerden de eso. Y ahora sí me voy a las fuentes del derecho internacional. Aquí les pongo en esta lámina, y me voy a referir a las fuentes del derecho primeramente, no obstante que dice las fuentes del derecho internacional, me voy a referir concretamente en esta lámina a las que regula el artículo 38 del Estatuto de la Corte. Primero, ¿qué se entiende por fuente? Pues aquellas formas de crearse el derecho, cómo emerge el derecho internacional, cómo surge el derecho internacional. Y estas fuentes del derecho internacional están reguladas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Si yo les digo, jóvenes, en una pregunta de examen, diga usted si el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece un orden de prelación de las fuentes del derecho, si la respuesta que me dan es sí, es incorrecta. No es posible que hablen de esto. Si yo repito la pregunta, diga usted si el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece un orden de prelación de las fuentes del derecho. Si contestan que sí, la respuesta es incorrecta. El artículo 38 no establece un orden de prelación, es decir, no hay una jerarquía de normas. El artículo 38 habla de las fuentes del derecho internacional y que pueden ser utilizadas por el Estado o por el tribunal o por la Corte de la manera que crea conveniente. Y puede utilizarse la costumbre, puede utilizarse la jurisprudencia o pueden utilizarse los tratados de acuerdo con la conveniencia en el caso concreto. Por lo tanto, no hay un orden de prelación. Así que vamos con esto. Miren aquí. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar. Primero, las convenciones internacionales, es decir, los tratados, sean generales o particulares, establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Ahí tengo la primera. Segunda, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Tercero, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Y número 4, las decisiones judiciales, es decir, las sentencias y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59 relativas al carácter que tiene la costumbre. Es a lo que se va a referir el 59. Entonces, aquí en esta lámina estoy hablando de las fuentes del derecho
que va a tomar en cuenta la Corte Internacional. Pero no me dice, no obstante que aparecen como A, B, C, D, esto es un orden que está señalado, es una uniformidad nada más, pero miren lo que señalo aquí. Algunos autores opinan que los tratados constituyen la fuente más importante de normas de derecho internacional, es decir, estoy hablando de su jerarquía. En la práctica, esto no es así, ya que el juzgador ha aplicado indistintamente las fuentes sin tomar en cuenta un orden jerárquico. Entonces, en conclusión, el artículo 38 del Estatuto de la Corte no establece una jerarquía de fuentes, sino que utiliza la fuente que mejor le convenga para la solución del caso concreto. Esto es algo que tienen que tomar en cuenta. No se les olvide esto que estoy señalando del 38. Cuando ya aplico el examen, ya pasaron como 2 meses y ya ni se acuerdan de esto. Hagan la anotación correspondiente. Más adelante, terminando mi junta, les enviaré el material para que tengan posibilidad de ir adelantando los temas y de repasar antes de que yo ponga las láminas. Y ustedes ya tienen el conocimiento y si hay alguna duda, puedan ustedes preguntar, por favor. Luego, hasta aquí me voy a quedar en esta clase. Me voy a ir hacia la clasificación de las fuentes del derecho, pero me voy a referir a las fuentes del derecho en general. Todos nosotros ya manejamos en las distintas asignaturas las fuentes. Nosotros tenemos una clasificación, nosotros los de derecho, tenemos una clasificación de fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Esa es nuestra clasificación. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué entienden por una fuente formal? ¿Qué entienden por una fuente real? ¿Y qué entienden por una fuente histórica? Que me digan qué es una fuente formal y luego me pueden poner un ejemplo. ¿Estamos? Recuerden que los viernes es participación de la clase. El grupo tiene que participar. ¿Qué es una fuente? Fuente ya entendemos. La palabra fuente es de donde emerge el conocimiento. En este caso, de donde emerge el derecho. ¿Qué pasó, Erendira? ¿Podrían ser, pues, como tal nuestros códigos? Este es un ejemplo. Déjenme explicarles algo que tienen que manejar los abogados. Siempre que nosotros damos, por ejemplo, en los juicios orales, damos una explicación y partimos como de un sinónimo o de una definición o de un concepto para que la parte contraria lo entienda. Siempre que nos referimos a un término, quiero ser primero muy concisa en explicar qué es una fuente formal. Primero, ¿qué es? Y luego, ¿cuáles serían sus ejemplos? Me estás dando un ejemplo. Primero quiero que me digan qué es una fuente formal. Edgar. Sí, maestra, bueno, las fuentes formales se entiende como la creación de las normas, el proceso de creación de las leyes que nos rigen, un conjunto de casos de creación de normas jurídicas y dicho, las fuentes formales son 5, es legislación, jurisprudencia, principios generales del derecho, doctrina y costumbre. Ok, a ver. Una fuente formal es la manera como se crea la norma jurídica. Fíjense bien lo que acabo de decir. Recuerden que, bueno, no se los he dicho, pero yo tengo como función muy específica para mis grupos de crearles un sentido de análisis y de agarrarlas al vuelo cuando tengan juicios orales, escuchar lo que dice la contraparte. Mucho cuidado con esto. Miren, vamos a ver, dicen ustedes, dice Edgar concretamente, que una fuente formal
es la manera como se crea la norma, y yo voy a agregar, es la manera como se crea la norma jurídica. Estoy utilizando el término norma jurídica. ¿Por qué? ¿Por qué no dije ley? ¿Por qué dije norma jurídica? Y no por la manera como se crea la ley. ¿Qué les da a entender el término norma jurídica? Son abogados. Ya están para terminar la carrera. Si alguien les preguntara, abogado, ¿podría explicarnos lo que es una norma jurídica? ¿Qué dirían? ¿No se acuerdan de lo que es una norma jurídica? Edgar, ¿Qué es la que busca el bien común, el perfeccionamiento individual y que es coactiva e imperatributiva? estarías hablando específicamente de la ley. Fíjense bien, jóvenes. Cuando nosotros empezamos a manejar el derecho y nos explican en teoría del Estado, imagínense, primer semestre, teoría del Estado, lo que es la norma jurídica, la pasamos de noche porque no entendemos. Es teoría del Estado o teoría, no, ¿cómo se llama? Introducción al estudio del derecho. Entonces, primer semestre, dije, mal dicho. Ahorita te pregunto, Erendira, en introducción al estudio del derecho, cuando nos hablan de la norma jurídica, dices, ¿qué rayos es esto? Y la dejas. Resulta que la norma jurídica es el todo. Y la especie va a ser la ley. La especie va a ser la costumbre. La especie va a ser la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la equidad y la doctrina. La norma jurídica es el todo, el macro, como siempre les he dicho. Una norma jurídica engloba, incluye a la ley, a la costumbre, a la jurisprudencia, a la equidad, principios generales del derecho e incluso a la doctrina. Si ustedes hablan de norma jurídica, es todo. No sé si me estoy explicando. Por eso cuando decimos que las fuentes formales son las maneras como se crea la norma jurídica, desde ahí me están diciendo cómo se crea la ley, cómo se crea la costumbre, cómo se crea la jurisprudencia, etcétera. Por eso hay que tener mucho cuidado al utilizar los términos. No sé si fui clara. Ahora sí, Erendira. Sí, profesora, yo le iba a decir que para mí sería aquella que es como dirigida a las personas, su comportamiento, y que debe ser cumplida, que siempre es emitida por una autoridad y que impone pues deberes y también derechos. Ok, esa sería la norma jurídica porque grosso modo, es el todo. Entonces, recuerden que el término norma jurídica es el cosmos, es lo grande. Y el término norma jurídica incluye a todas las que acabamos de señalar, incluso a la ley. Entonces, para que vayan viendo, la norma jurídica como tal, la creación, la manera como se crea la norma jurídica. Por eso decimos, una fuente formal es aquella que señala la manera como se crea la norma jurídica. Así, o sea, la norma jurídica, puede nacer como una ley, costumbre, jurisprudencia, principios generales del derecho, equidad y doctrina. Entonces, es la manera como se crea la norma jurídica. Espero que les quede claro ese punto. Y me brinco inmediatamente a la fuente material o las fuentes materiales. ¿Qué son las fuentes materiales? César. Buenos días, profesora.
Las fuentes materiales son prácticamente todos los hechos, ya sean humanos o de la naturaleza, que pueden ser de tipo social, económico, cultural, natural, político, y estos van a influir en el contenido de una norma jurídica. Sí, Un claro. ejemplo podría ser, por ejemplo, de tipo natural, pues lo que estamos viviendo ahorita, la pandemia, todo lo que resurgió con la llegada del COVID. Así es. Realmente eso es lo que estamos viendo. Es correctísimo. Las fuentes materiales son todos aquellos acontecimientos que se dan dentro del contexto social y que pueden ser de tipo religioso, de tipo cultural, de tipo económico, de tipo de salud, etcétera, y que determinan el contenido de la norma. Es decir, todos estos acontecimientos que se dan dentro de una sociedad son los que determinan el contenido de la norma. ¿Qué pasó, Fernando? Uh-huh. Es correcto, Fernando. Es correcto lo que dices también, César. Todos estos acontecimientos que se dan dentro del contexto social determinan el contenido de la norma. Imagínense ustedes, les voy a poner un ejemplo rapidísimo porque ya me voy a ir. Imagínense ustedes cuando aparece primeramente estos matrimonios entre personas del mismo sexo. Es decir, primero los satanizamos, los castigamos y tachamos a la homosexualidad como una conducta desviada. Así lo decían los romanos, los griegos y todos los de la época de esos siglos. Y después pasan los años y se van ganando derechos y después hablábamos de una convivencia entre dos personas, se legisló al respecto y después ya se permitió el matrimonio igualitario. Todas estas conductas que se dan dentro de una sociedad son recogidas por el derecho y determinadas a través de una norma con un carácter regulatorio. Entonces, para que vayan viendo cómo lo que se suscita dentro de una sociedad va a determinar el contenido de las normas que se vayan creando. Entonces, ya dejo así, voy a ir, me faltan las fuentes históricas, pero me gusta hablar un poquito, clarificar con ejemplos y demás. Si no tienen ninguna objeción, retomaremos un poquito de las fuentes el día martes, porque el día lunes no tenemos clase, me lo recordó el grupo anterior, y nos veríamos el martes para tomar esto, si les parece bien. Porque voy a salirme, tengo ya a las 8:45 tengo la junta, ya me pasé un ratito, pero yo quería estar un ratito con ustedes y darles las gracias por estar el día de hoy conmigo y desearles por supuesto que tengan un excelente descanso, cuídense mucho y nos vemos el día martes. ¿Vale? Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias a usted, profesora. Hasta el martes. Hasta luego. Gracias. Gracias por hoy. Gracias, profesora. Gracias. Cuídense mucho, chicos y chicas. Los veo entonces el día martes. Bye bye. Les paso la información, las diapositivas. Hasta luego. A todos.